La semana pasada en A Profundidad hablamos de la ayuda humanitaria, la recuperación del sector agropecuario en las áreas afectadas por las intensas lluvias y vientos generados por el paso del huracán ETA. Esta noche hablaremos de la labor de rescate, la lucha hora a hora por salvar vidas y la movilización de personas por otro fenómeno atmosférico denominado IOTA. También estaremos presentándole el censo que se lleva hasta el momento, donde el cálculo es más de 500 familias damnificadas. La Operación Patria continúa de pie en la región oeste. La ayuda sigue. Los albergues continúan atendiendo a más familias, al igual que la detección de puntos que son vulnerables luego de las fuertes lluvias y el desborde de ríos. Dos experiencias climáticas en poco tiempo han mostrado de lo que somos capaces los panameños y la importancia de cuidar nuestro planeta. Estas experiencias han sacado lo mejor de todos, la solidaridad y sobre todo el sacrificio de funcionarios que arriesgan su propia vida por salvar la de otros. Ese es el tema que tocaremos hoy en A Profundidad. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos, como siempre, a Profundidad, donde estaremos tratando temas muy importantes. En el caso del día de hoy, vamos a hablar del tema sobre Operación Patria. Ese trabajo que lleva a cabo las autoridades panameñas para hacerle frente a una situación climática que realmente ha afectado muchas familias, como siempre acompañado de Jorge Luis Sánchez, para debatir este tema, Jorge, y sobre todo, ¿no? Como las imágenes lo mostraban, creo que las imágenes decían todo de la realidad que se vivió en nuestro país, dos huracanes, las situaciones que se dieron realmente pues muy asombrosas y sobre todo el trabajo que se llevó por parte de las autoridades y que continúa para de esta manera llevarle un poco más de tranquilidad a estas familias que lo perdieron todo, Jorge. Efectivamente, Carlos, tenemos dos invitados muy especiales, el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, y el director de SINAPROD, Carlos Rumbo. Con ellos nos vamos a tratar el tema, como tú dices, de Operación Triunfo. Esta sería la segunda parte, hablaremos aquí de la ayuda, de cómo se ha cubierto las necesidades de la región de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Pero, Carlos, quería decirle algo. Hoy es el Día del Hombre, así que felicidades a usted y a los dos A los invitados. caballeros que nos acompañan el día de hoy, porque es importante destacar también el Día de nosotros. Sí, también es importante, ¿no? Porque a veces lo toman no tan de lleno como en otros casos, A los pero buenos es hombres. muy importante, Pero bueno, tenemos nuestra prioridad. vamos de inmediato con el ministro de Vivienda, el ingeniero Rogelio Paredes. Ingeniero, ¿cuál ha sido el balance o el censo que tenemos de los daños causados por los dos huracanes que han afectado a la población de oeste de Chiriquí, Boca del Toro, Veraguas, Coclé? ¿Cuál es el censo? ¿Cuánta población requiere de ayuda y cómo se está llevando esta ayuda a estas regiones? Bueno, saludos a ti, a los radioescuchas y televidentes. Bueno, en efecto, nosotros iniciamos una gira que partió ya hace un par de semanas con instrucciones del presidente de la República para hacer las evaluaciones en campo, pero en ese momento todavía teníamos a ETA haciendo daño en la región porque estaba estacionado sobre las tierras altas. Esta fue una combinación de un frente frío con caliente y en efecto, pues lo que logró con eso fue estacionarse y la lluvia de un mes cayó en 4 días. Entonces, tratamos de llegar hasta lugares donde había sitios de mucho impacto, me refiero a carreteras caídas o viviendas sumergidas. No pudimos llegar en helicóptero porque estaba muy cerrado. Finalmente, el tiempo ha venido cediendo. ETA fue caminando hacia Honduras y Nicaragua y después le siguió IOTA, que también siguió la misma ruta pero con menos intensidad. Y hoy te puedo decir que hemos tenido una reunión de balance con el señor presidente en una instancia que se llama el Comité de Operaciones Nacionales o de Operación Nacional, que dirige él personalmente y que recibe información fresca de lo que se llaman los COEs, que son los comités de operaciones de emergencia, y esos están repartidos en todo el país. En cada provincia debe haber un COE, estos COE reportan al CON. Y la información que tengo
indica que hasta el momento yo ya llevo contabilizado 866 viviendas que fueron afectadas y de las cuales 300 hay que hacerlas nuevas. Ellas están repartidas entre Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas, Panamá Oeste y la comarca Nove Buglé. Estas son las áreas que han sido declaradas como áreas de emergencia ambiental. Recuerda que ha habido una primera declaratoria que hace el Consejo de Gabinete y posteriormente a ello, cuando se acercaba IOTA, entonces, bueno, la noticia era que iban a afectarse otros sectores, entre ellos los sectores de Azuero y Veraguas, que no habían sido tocados por ETA. Esta vez entonces ya vemos que hay inundaciones por el lado de Los Santos y Herrera y también Coclé y Veraguas. Bueno, hoy recibimos un nuevo informe de la Oficina Meteorológica de ETESA y nos indica que, si bien es cierto que ya IOTA prácticamente desapareció, de todos modos queda una capa que viene caminando detrás, que nos va todavía a hacer algunos daños no tan graves. Va a haber lluvia y con algunas tormentas en algunos sectores bien dispersos, pero todavía hasta el fin de semana. Hasta ahora mi conteo, como te digo, está alrededor de los 866 por la última información actualizada que tengo aquí. Esta gente se fue a 31, 32 albergues, nos lo puede confirmar mejor Carlos Rumbo, porque estamos alrededor de 30 y tantos albergues, y lo que hubo que hacer primero que hizo SINAPROC fue rescatar la vida, salvar la gente, evacuarlos de los lugares que eran peligrosos, mientras que nosotros entonces podíamos esperar que bajaran las aguas para hacer la evaluación. Hemos enviado 3 ingenieros por 4 días a hacer las evaluaciones respectivas, y este es el informe que yo tengo en este momento. Así lo tengo bien detallado, pero a grandes rasgos te puedo decir que viviendas nuevas tendría que hacer 300 repartidas por todo el país. Y eso nos pone a nosotros en una situación difícil porque tenemos que trabajar rápido, entendiendo que la gente no puede seguir viviendo en albergues donde hay también la posibilidad de mayores contagios. Ahora, el Ministerio de Salud ha estado muy pendiente también de hisopar y de estar tratando de poner en burbujas, como hay muchos salones. Las escuelas son las que han servido como albergues. Entonces, tú tomas un salón para 1 o 2 familias, tal vez. Y si lo haces para una familia, que normalmente son grandes, entonces ya tú tienes una burbuja familiar allí controlada, y por eso entonces es que esa parte de salud ha sido tan importante. Ha habido cerca de 2.000 a 3.000, llegaron hasta 3.000 personas en albergues, pero algunos comenzaron a regresar a sus casas cuando se dieron cuenta de que estaba cediendo ETA y que ya había perdido fuerza. En ese momento regresaban a sus cultivos porque los patronos, ahí hay mucha gente indígena, los patronos los llamaban para que siguieran en la labor de cultivo o ver cómo mejor resolvían, ¿no? Ministro, una pregunta. Interesante el censo de 800 y tanto viviendas, 300 de las cuales usted dice van a ser reparadas. Una pregunta, como la tierra todavía llueve en algunos sectores, algunas de las casas, usted es ingeniero y sabe más que todos los que estamos aquí presentes, ¿algunas casas están totalmente estables o algunas casas pudieran presentar hacia futuro daños también? Aparte de esas 800 tantas viviendas. Algunas no se van a poder recuperar porque es que la fuerza del agua con los troncos que traían debilitaron las bases, las expusieron y ya cuando las fundaciones están expuestas, pues esta casa lo que hay que hacer es demolerla. Claro, no, la pregunta, ministro, la pregunta sería de esas 300 y tantas que pudieran estar en mejores condiciones o algunas viviendas que parecieran estar en buenas condiciones, cuando usted, como le digo, es ingeniero y sabe más de temas de vivienda, algunas casas a veces tienen que volverse a asentar o volverse a solidificar.
Estas viviendas todas están evaluadas, las que fueron impactadas por las fuertes lluvias y corrientes que ocurrieron en estos dos huracanes. Sí, sí, es que este grupo de ingenieros que enviamos, lo que hizo fue eso. Ok, La tarea fue revisar cuáles podían ser rehabitables o se podían utilizar nuevamente y cuáles ya no. Como te digo, nos encontramos algunas que, aunque se ven en pie, las vamos a tener que demoler. Y nos encontramos otras que ya no están. Por ejemplo, nos encontramos en el área de Comarca, que se perdieron 30 viviendas y solo quedó la tierra o la piedra porque estaban muy cerca de los ríos. Obviamente esas 30 habrá que hacerlas de nuevo, pero ya en un lugar más seguro, más apartado, más alto de donde estaban. Y ahora lo que debemos hacer es, claro, las autoridades locales, prevenir que no se vuelva a construir en los lugares de riesgo, en los lugares donde ya se está evacuando a la gente, que lo ha hecho Protección Civil excelentemente, ha hecho un gran trabajo y yo tengo que aplaudir ese trabajo que han hecho ellos. La verdad que esto ha sido un trabajo en equipo, Senafront, bueno, Protección Civil y todo, cada una de las instituciones, MIDA, porque también hubo pérdida de ganado y tal. Vámonos a la vivienda. Bueno, en el tema de vivienda no es que son 300 para reparar, son 300 que tengo que hacer nuevas. Las 800 y tantas que mencioné fueron afectadas y hay una diferencia entre una vivienda afectada y una de un damnificado. Hay un afectado y hay damnificados. El afectado es aquel que el agua le sube y vuelve y baja, pero esa vivienda se salva. La estructura está allí. Y las casas que sí son de damnificados o para que han quedado damnificados son las que se perdieron o que tenemos que demoler definitivamente. De esas son 300. Estas son las que o hay que demolerlas porque no están en buen estado para poder seguir habitándolas o que se desaparecieron y las tenemos entonces que volver a hacer. Hay otro sector en Barú donde perdimos 100 y están metidas dentro de las 300. Entonces, el número de casas que se puedan salvar de las 866 que te acabo de mencionar, bueno, réstale 300 y te vas a dar cuenta pues que estaríamos en 500 y tanto que son todavía habitables, pero una vez que ya baje el agua y se limpie el lodo y comience, esto ha sido claro, un desastre grande, pero mira que todo nace ni siquiera por el tema de que la gente sembraba en las laderas, porque se ha hablado de eso, que se utilizó mucho las laderas para sembrar y no había entonces la forma de mantener el agua. No, es que nos ha dicho la gente de TESA y todos los meteorólogos que además están sorprendidos que normalmente en el mes de noviembre llueve una cantidad X, creo que eso es como 3 milímetros hay una cantidad de agua que llueve todos los meses de noviembre durante bueno, todos los años. Pero resulta que es como que hubieras acumulado lo de 30 años de la lluvia de noviembre, de 30 años en un solo mes. Señor ministro, y Entonces, sobre ese punto queremos hablar también con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, uno de las entidades que estuvo al frente, le correspondió la parte más difícil, fue salvar esas vidas que se comprometían a raíz de la situación que se da en la provincia de Chiriquí, y queremos felicitarlo porque a través de las redes sociales circulaban imágenes que eran representativas, no de la persona que estaba en ese momento, sino de todo un equipo que estaba en esas labores de rescate. Nuestro invitado, el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo, precisamente nos dicen que se encuentra en la provincia de Chiriquí. Ante todo, queremos darle la bienvenida y que nos diga cómo está la situación climática y ese trabajo que ha desarrollado el SINAPROC con las personas afectadas, con los damnificados, todas esas personas que en estos momentos se encuentran en los diferentes albergues. Buenas noches, señor Carlos Rumbo. Buenas noches, Jorge Luis. Igualmente, Carlos Rivera, señor ministro Rogelio Paredes, televidentes. En cuanto el balance de Operación Patria a raíz de los efectos indirectos del huracán ETA,
el cual alcanzó la categoría 4 en menos de 24 horas, generó inundaciones, deslizamiento, personas desaparecidas, fuertes oleajes y en diversos sectores del país, y con mayor intensidad se registró en la provincia de Chiriquí, en las tierras altas, en donde hoy día nos encontramos por instrucciones del señor presidente de la República, ya que le preocupaba la situación que se había dado en la provincia de Chiriquí, ya que él mismo con varios ministros visitó el sitio y seguimos pues todavía aquí en esta provincia dándole esa paz y tranquilidad a todos los chiricanos con nuestra fuerza tarea conjunta, nuestros rescatistas que todavía nos encontramos en Volcán realizando algunas series de situaciones de búsqueda que todavía estamos en esa fase. ¿Cuántas personas desaparecidas se mantienen aún a raíz de esta situación de mal tiempo por ETA y por Iota que se ha dado en estas últimas semanas? En estos momentos nosotros nos encontramos todavía en la fase 1 de operación, que consiste en la búsqueda de rescate, evacuación. Mantenemos 6 personas no localizadas en estos momentos y tenemos 19 personas fallecidas, lamentablemente. Tenemos más de 2 semanas realizando las labores que comprenden este operativo, en la que le puedo mencionar que hubo 3.995 personas afectadas de la provincia de Chiriquí, Boca del Toro y la comarca Noble. En rescate tenemos más de 1.000 personas que se encontraban en diferentes sitios cuando se dio la situación en Volcán y en Bambito y en otros sectores como Barú y Río Sereno. La situación climática en este momento en la provincia de Chiricú, en las zonas que han sido afectadas, porque también está la provincia de Darién, esta semana resultó afectada con inundaciones, y ahora la provincia de Chiriquí, que queda todavía a la cola del huracán Iota. ¿Cuál es la situación climática y cuál es el pronóstico que se mantiene a través de TESA? En estos momentos en nuestro territorio nacional tenemos ya localizada la onda tropical número 47, que se encuentra de paso en nuestro territorio. Sin embargo, TESA y el Centro de Operación Nacional, que hoy día preside el señor presidente de la República, le está dando seguimiento continuo durante las 24 horas a esta situación climática para poder de manera inmediata de emergencia con los centros de operaciones provinciales, los cuales están siendo dirigidos por los señores gobernadores, la fuerza pública, el Sistema Nacional de Protección Civil, para atender de manera inmediata cualquier situación que se presente en cualquier provincia, igualmente en las comarcas. Señor director, la región de, como dijo Carlos, la región de Zambú ha sido afectada, pero más que eso, cuando se repiten las imágenes de Chiriquí, Boca del Toro sobre todo, son imágenes muy fuertes, muy duras, pero también hablan de la labor de un grupo de hombres y mujeres que han expuesto hasta su vida para tratar de rescatar, como dijo, a más de 1.000 y tantas personas. Voluntario y rescatista. Voluntario y rescatista. Pero la pregunta sería... En estos momentos en la provincia de Chiriquí nosotros mantenemos casi el 70% de nuestra fuerza rescatista concentrada en la provincia de Chiriquí y Boca del Toro, ya que fueron las más afectadas. De igual forma, estamos en estos momentos dándole seguimiento a esta onda tropical número 47 para atender cualquier situación de emergencia. Hemos visitado a los 32 albergues que se encuentran en estos momentos ubicados tanto en la provincia de Chiriquí, en la comarca Nove-Gulé y en la provincia de Boca del Toro. Sí, hemos también podido establecer dentro de los centros, dentro de los albergues, la labor que directamente con el Ministerio de Salud en cuanto
a darle la medida de bioseguridad a estas personas que se encuentran en los albergues, ya que la gran mayoría, como lo manifestó el ministro, son indígenas, campesinos, que trabajan nuestra tierra, son las personas que hacen llegar esos alimentos a la ciudad capital. Y es por ende que hoy día en la Fuerza Tarea Conjunta se encuentra en esta provincia para poder darle la paz y tranquilidad a estas personas. El día de hoy, gracias a Dios, hizo un gran sol en toda la provincia de Chiriquí, en donde pudimos ver más alegría a las personas, y estoy plenamente convencido de que toda la población panameña en estos momentos lo que quiere es que aparezca el sol como en aquellos tiempos que vivíamos felices, y estamos esperando, primero Dios, este fin de semana, que la situación, las condiciones climáticas mejoren para toda la República. Sí, director, la pregunta un poco es también ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes cuando recuerdan todas estas labores de rescate, y también cuál es el mensaje que nos da ETA y OTA para tener medidas de prevención hacia el futuro? No, de verdad, nosotros los rescatistas que hoy día se encuentran aquí en la provincia de Chiriquí, la gran mayoría de jóvenes voluntarios que dejaron su residencia, que dejaron sus casas para poder dar esa vocación que tienen al servicio a la población, de dar un granito de arena y poder asistir a estas personas que se encontraban en lugares de difícil acceso, en lo que nuestros rescatistas pudieron ingresar sin importar la vida de ellos para poder salvaguardar la vida de estas personas. De verdad, como director del Sistema Nacional de Protección Civil, me siento muy contento por la gran labor que ha realizado la Fuerza Tarea Conjunta de manera inmediata, de manera rápida, a esta población que se encontraba en situación de emergencia. Sin duda alguna, muchas imágenes quedan inmortalizadas o inmortalizan este momento que se vivió en la provincia de Chiriquí, el rescate de un bebé, donde uno de estos rescatistas está exponiendo su vida por salvar a un infante. Igual, quizás dentro de todo este problema que se daba, había muchos niños sonrientes al momento que eran trasladados por la Fuerza de Tarea Conjunta que se dedicaba al rescate. Ministro Rogelio Paredes, en cuanto a la construcción de esas 300 viviendas, ¿qué tiempo aproximadamente tomaría darle esta solución habitacional a esas personas que lo han perdido todo? Y sobre todo, hablando de que hay un recorte presupuestario mayormente por la situación que le antecedía a esto, el tema del COVID-19, y esto requiere dinero para poder brindar estas soluciones. Bueno, mira, sobre el tiempo yo creo que voy a necesitar como 2 meses. Y sobre el dinero, se separaron 100 millones de una partida especial que separó el Ministerio de Economía y Finanzas, porque en presupuesto no estaba una cosa como esta, y tú lo acabas de decir, COVID-19 no se ha acabado. Hay presupuestos que están destinados al COVID-19 y que precisamente el día de ayer estaba la ministra o la viceministra de Desarrollo Social en la Comisión de Presupuesto solicitando cerca de 95 millones. Estaba tratando de lograr que le traspasaran dinero adicional para poder seguir con los programas del Plan Panamá Solidario. Y es que esto no ha acabado. Mientras la gente sigue con el tema de la trazabilidad, donde se detecta una persona con la enfermedad que es positivo, a esa persona hay que aislarlo, su familia, todo, y eso inmediatamente activa el asunto de la entrega de bolsas de comida, el seguimiento de médico, los medicamentos que se le tienen que dar, o se traslada a un hotel, o todo. Bueno, todo esto tiene un costo. Y yo puedo decir que el trabajo que se ha estado haciendo, el presidente lo ha estado siguiendo minuto a minuto, como lo estaba diciendo ya Carlos Rumbo, que también se ha entregado a esta tarea. Y la verdad es que es así, nosotros tenemos que trabajar en equipo, cada uno que haga su parte. Los albergues los están viendo la gente del Ministerio de Desarrollo Social, pero también el Ministerio de Educación, que ha prestado a las escuelas. Entonces, mira, yo veo
este asunto de esta manera. Esta situación que tal vez, bueno, no es que tal vez, es que no es usual en Panamá, tampoco era usual una pandemia, nos ha tocado una detrás de la otra, además del problema económico que ya traíamos de las deudas que venían de la administración pasada y que se estaban poniendo al día. Bueno, Dios ha querido que esto ocurra. Nosotros estamos aquí para atender esta situación y no la vamos a evadir. Lo que sí trae como consecuencia estas situaciones como esta es que pone en evidencia que hay que mejorar ciertas cosas. Por ejemplo, anticiparnos a cualquier situación de tipo climático. Nos ayuda TESA, nos ayuda también la gente de la autoridad del canal o del canal de Panamá, pero podríamos también, y ya se ha estado pensando en la posibilidad de que nosotros vayamos un paso más allá, como están haciendo otros países que se están preparando, donde normalmente sí tienen épocas ciclónicas y de huracanes y tienen que prepararse. Bueno, Panamá ya también tiene que ir buscando esas fórmulas y que prepararnos a no solamente anticiparnos a las lluvias fuertes, sino que mira los deslaves, pues, un deslave en San Miguelito, un deslave en lugares en Chilibre, en Tocumen. La gente está construyendo sobre laderas de cerros y finalmente con unas lluvias muy intensas y una construcción débil, porque normalmente no es que están buscando un arquitecto para que les construya, y menos a un ingeniero para que les haga nada, sino que la propia gente lo va haciendo. Aquí entra el municipio que tiene también que supervisar que no se construya de manera indiscriminada en laderas. No es el Ministerio de Vivienda quien tiene que restringir eso. Nosotros vemos un plano, pero el plano se ve así, en dos dimensiones. Cuando tú lo vas a poner sobre una montaña, entonces ahí tú necesitas ponerle unos puntales, columnas largas, y esas columnas, si no están debidamente reforzadas o si el área no es apropiada, traen como consecuencia también situaciones que después todos tenemos que lamentar o tenemos que correr. Entonces, sí, hay que hacer cambios, sí, nos dejan lecciones. Esto nos permite ahora como equipo actuar. Y debo decir también que Panamá acaba de ganar el día de ayer un premio que tiene que ver con tecnología que se ha utilizado en tiempos de COVID, con todos los programas y todos los sistemas que hemos puesto en marcha, entre ellos también el Vale Digital. Y bueno, la premiación se hace a Panamá entendiendo que ha utilizado la tecnología para poder ir saliendo de estos problemas. No significa que estamos al día, significa que hemos hecho un esfuerzo mejor que otros países en el tema tecnológico que está relacionado con el COVID-19. Noticia nueva, esa es noticia fresca. Ministro, interesante todo lo que no ha mencionado, pero usted me trajo a colación cuando hablaba de estructura, de reforzamiento. Entiendo que en los Andes hay un muro que casualmente por el paso de ETA comenzó a colapsar y se tuvo que mover a unas casas, viviendas que estaban cerca. ¿Cuál es la situación en este momento de esas personas que estaban en ese lugar? El corregimiento es Arnulfo Arias. La situación está en la parte posterior de la escuela Martin Luther King. Martin Luther King, sí. Imagínate que el muro de la escuela, el muro perimetral de la escuela en la parte posterior fue invadido, fue ocupado, pero en ese lugar es una ladera también, y lo que hicieron fue que excavaron, ellos rebanaron para poder nivelar y hacer una terracería, y sobre la terracería construir sus casas. Más abajo otra terracería para volver a construir otras casas. Imagínate, es como una escalera, ¿no? Pero el muro quedó con las bases casi expuestas. Todavía en ese momento no se veía, pero con las lluvias ha comenzado a brotar el agua de la propia tierra y ya se puede prever que pueda haber un colapso del muro y eso sí le caería a las casas. ¿Qué hicimos? Bueno, yo mismo me apersoné por instrucciones del presidente de la República. Te digo que está siguiendo esto minuto a minuto
y cuando le explicamos en el CON lo que había, le dije, presidente, si usted quiere me da un día o dos y yo resuelvo. Me dijo, no, 2 días no, ni uno, vas ahora. Entonces yo me fui, me levanté de gabinete, hicimos las coordinaciones necesarias, fuimos, le explicamos a la gente la gravedad del problema. Los enseres de ellos se llevaron a la escuela, esta misma escuela, Martin Luther King. Por cierto, debo agradecer a la ministra y al viceministro de Educación, el de Infraestructura, que nos abrieron la escuela, y el director, y allí entonces quedaron los enseres de estas personas. Ellos se fueron con familiares, les dimos un apoyo, ¿cierto?, para que tuvieran con qué pagar su cuarto, su alquiler, o donde iban, y eso va a ser hasta el momento en que se termine de levantar y de reforzar el muro con un proyecto que ya inició la alcaldía de San Miguelito. Pero ellos También volverían... vamos a ayudar a la alcaldía para que ese muro se pueda levantar de manera segura y ellos puedan regresar al área. Ministro, pero esas personas volverían al mismo sitio o serían removidas hacia un sitio más seguro, porque al final no hay el muro, por más que se fortalezca, igual el agua lo puede golpear y como están en ladera pudieran afectarlos, ¿no? La tesis original es que es la que han establecido los que diseñan el muro, es que se puede reforzar, se puede hacer muro nuevo en la parte baja y se puede correr el de la parte alta, o sea, del que estaba siendo muro perimetral de la escuela. Entonces, ahí hay una operación que permitiría que las casas todavía permanezcan ya más seguras, pero quien se quiera mover de allí, no hay problema porque nosotros podríamos entonces también ofrecerle soluciones habitacionales en otros lugares. Ahora, el problema de esto no es solamente que la persona se vaya, sino que no entre otro. Entonces, lo que hemos tenido siempre, ¿no? El riesgo de que tú sacas un grupo de personas, pero nadie te garantiza que acabaste con el problema porque otros se introducen. Entonces, lo que se ha hablado con ellos es, si esto se refuerza de manera segura, ellos podrían regresar al lugar. Por eso, para que las máquinas trabajen, ellos tenían que haber salido de ahí. Eso fue lo que hicimos hace 2 días. Bien, y vamos nuevamente con el director del Sistema Nacional de Protección Civil. Sin duda alguna, señor director Carlos Rumbo, este año ha sido un año de una temporada de muchos huracanes en la región del Caribe. Esto ha conllevado pues la gran cantidad de lluvia que ha caído en nuestro territorio y mayormente en Centroamérica. ¿Qué medidas deben tomar las personas ante esta situación? Aún quedan algunos huracanes que pueden formarse. Usted habla de que ya se está formando una nueva onda tropical, que esto podría al final convertirse en otro huracán. Y mayormente también, si nos puede decir cuáles son los puntos en donde hasta el momento es inseguro transitar por los derrumbes que se han dado en las diferentes vías. Como familia, siempre debemos tener un plan de evacuación. Recuerden que la seguridad es de uno mismo, o sea, nosotros somos los garantes de nuestra propia seguridad. Por ende, todas las personas dentro de su hogar que vivan en lugares cerca o vulnerables a inundaciones, igualmente a deslizamientos, cerca de quebradas, cerca de ríos, deberíamos hacer nuestro plan de evacuación, ya que siempre van a ocurrir situaciones de esta cuando hay lluvia. Panamá es un país que tiene una temporada lluviosa casi de 10 meses. Somos un país que siempre llueve. Entonces, por ende, en esos lugares donde las personas, por lo general, son personas humildes que tienden a construir en lugares vulnerables, deben de tener siempre pendiente de que cuando vaya a llover, siempre ellos van a estar en riesgo. Por ende, tienen que mantener su plan de evacuación para cualquier situación, salir a sitios seguros, cerca de familiares, si está en un lugar donde se va a inundar, subir a un sitio seguro, si es un área de deslizamiento, buscar un lugar que pueda quedarse y si la tierra viene hacia su residencia, usted ya no está ahí. Son situaciones que de verdad nosotros lamentamos a veces porque nuestros rescatistas siempre estamos brindándole a la población este tipo de recomendaciones, ¿no? Igualmente, si usted está
vive cerca de una quebrada, un río, por favor, no cruce. En estos momentos mantenemos 4 personas que han perdido la vida ya cruzando quebradas y asistiendo a playas, ¿sí? Cuando las condiciones climáticas en estos momentos no son las apropiadas para ir ni a playas ni a ríos. Sí, quisiera hacerle una pregunta también al ministro de Vivienda, ya que nos han escrito a través de las redes sociales una familia en el área de San Vicente, esto es Puerto Armuelles. Ellos señalan de que sus casas han sido socavadas por el río Corotú, que le ha comido parte de su terreno y al final ya han quedado sin terreno y prácticamente sin hogar. ¿Qué solución se le está buscando a estas familias? Nosotros vamos a Barú mañana. Vamos a Comarca, un grupo, y otros van a estar en Barú. Y yo diría, es más, lo que voy a hacer es cerrando el teléfono, cerrando la conferencia, la entrevista con ustedes, voy a comunicarme con la directora regional de Chiriquí para que pueda atender estos casos. Lo que no sé exactamente es, me dice, no tengo un número de teléfono de referencia como para poder hacer que ella la ubique, pero yo lo haría al revés, que se acerque a la oficina del ministerio porque estamos evaluando todo ahí. Más allá de eso, en las oficinas de SINAPROC, David, allí está funcionando el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, donde está precisamente Carlos Rumbo en este momento. Y en ese lugar todo se consolida. Los gobernadores, los diputados, representantes, alcaldes, junta técnica, todos aportan la información de los lugares que son de riesgo o donde hay problemas, se contabiliza y de allí la información surge entonces y nos llega a nosotros al CON. Así que la única manera que yo sepa que la casa de esta señora está ubicada en tal lugar y está georreferenciada es que se acerque a SINAPROC de David, donde allí la van a atender si están todo el día y toda la noche esperando noticias de todos los lugares, o que llame por teléfono SINAPROC David, ahí está el COE, y de ahí esa información nos va a llegar. Termino diciendo que tenemos un mapa de riesgo. Nosotros estamos haciendo en cada lugar, en cada provincia, un mapa de riesgo, por lo que ustedes preguntaban hace un rato sobre áreas de inundación. Es que ya ahora las casas construidas sobre laderas ya evitan que la tierra absorba, porque no hay tierra disponible cuando tú todo lo pavimentas. Entonces esa agua cae sobre los techos, después cae sobre la vereda, después va a la calle y ese es un aporte de agua muy grande que ahora va hasta la parte más baja de las laderas. Y ahí es donde se producen las inundaciones, que si son lluvias normales, se van. Pero si no son lluvias normales y coinciden después con marea alta, como está ocurriendo, o como ha ocurrido esta semana, que hubo marea alta en el Pacífico, que sube 16 pies, y tú tienes lluvia fuerte, tú tienes un problema. Entonces, la buena noticia es que ya esto está pasando. Esta sí es una buena noticia. Esto todavía, el fin de semana, pregunté hoy a la licenciada Pilar López de ETESA y le dije, bueno, podemos decir que ya no hay riesgo. Dice, bueno, va a haber lluvias, lluvia dispersa, lluvias con algunas tormentas, pero no es nada que no se pueda soportar porque esta es la temporada precisamente en que esto ocurre. Así que entonces estamos saliendo y ya la próxima semana debemos tener mejores días y ojalá pues entonces comencemos, como dice Carlos, a ver el sol. Ministro, muchas gracias. Igual, Carlos, yo creo que es importante que le digamos a la persona que llamó que se comunique también o acuda, se acerque al corresponsal nuestro en Chiriquí o nos llame a nosotros a CERTV para que haya esa comunicación entre la persona afectada y el MIBIOT, cosa de que pueda haber una comunicación. Más allá de eso, también con el señor Carlos Rumbo, quisiera preguntarle, nosotros definitivamente no estamos, como dijo el ministro del MIBIOT, hemos sido embestidos por serían las consecuencias del huracán, porque el huracán de frente, por gracia de Dios, no entra a nuestro territorio. Pero quisiera preguntarle al señor Rumbo, ¿hay alguna, después de esta experiencia, hay alguna
conversación, un interés de que en la currícula del Ministerio de Educación se introduzca el tema de prevención a desastres naturales, porque creo que, como dijo el ministro, ya dos huracanes seguidos, más tormenta, más el fenómeno de la niña, que va a proseguir hasta marzo, COVID, nos hacen pensar y nos hacen recapacitar en que esta situación debemos comenzar tal vez con los niños y no con los adultos, pero tenemos que comenzar a hacer una tarea de prevención ante desastres naturales, porque estos van a proseguir, señor Rumbo, ¿cierto? Después de estas situaciones inestables que hemos vivido, que nunca habíamos vivido en la República de Panamá, porque son dos situaciones, tanto huracán ETA y huracán Iota, ambas casi simultáneas, ¿sí? Ya que nosotros, en medio de esas labores de búsqueda y rescate, se aproxima otra amenaza. Iota estaba por convertirse en un huracán potencialmente peligroso, que aunque no tendría efecto indirecto sobre el país, podría causar afectaciones similares, ¿no? Nosotros, después de estas dos situaciones, tenemos que hacer muchos cambios, claro que sí. Hay que involucrar muchas instituciones, los gobiernos locales también, que son los responsables de dar los permisos de construcción en sitios donde son vulnerables a que estas personas vayan a vivir en lugares vulnerables a inundación o deslizamiento, ¿no? Tenemos que reunirnos como país, tenemos que reunirnos como Estado para poder llegar a un acuerdo en cuanto a cada quien le toque su parte en estas situaciones preventivas. El Ministerio de Educación para el Sistema Nacional de Protección Civil es un ente sumamente importante en la medida de prevención. Nosotros ya tenemos planes de prevención con el Ministerio de Vivienda en diferentes lugares del país, en donde los profesores le dictan algunas clases de medidas de prevención a los estudiantes. Sin embargo, es importante no solamente en varias escuelas, sino a nivel nacional. Los niños en otros países se le da ese tipo de cultura de prevención. Eso es lo que no tenemos, la cultura esa de prevención, de prevenir, de tomar las medidas preventivas cuando suceda una situación de esta. Sí, Carlos, yo creo que es importante lo que acaba de comentar el director de SINAPROD, Carlos Rumbo, pero más allá de esas prácticas que acostumbrábamos en la escuela cuando usted estaba, yo estaba, y bueno, las nuevas generaciones, exacto, para no echar tanto el tiempo atrás, ocurre que ya yo creo que debemos pasar de aquellos simulacros a meter, por eso le decía, introducir dentro de la currícula del Ministerio de Educación, parte del aprendizaje que deben tener los niños, es a los problemas que, como dijo el ministro de Vivienda, hemos sido víctimas o hemos sido objeto de dos fenómenos naturales que realmente tenemos la fortuna, por la posición de Panamá, de no tener de frente estos huracanes, sino que son las consecuencias de estos huracanes y ya hemos visto las consecuencias. Jorge, lo que debemos también hacer es quitarnos ese chip de la cabeza de que en Panamá no pasa nada, en Panamá no pasa, no hay huracanes, en Panamá no hay un terremoto. Tenemos que quitarnos de la mente de que Dios es panameño, de que aquí esta tierra es bendecida, porque realmente el tema del cambio climático ha traído no ha demostrado, uno, el deshielo del área ártica, no ha demostrado que las aguas están cambiando, incluso mezclándose, no han demostrado que si destruimos los árboles, que son muchas veces, vamos a hablarle en lenguaje sencillo, absorben o chupan parte de esa agua y previenen los deslaves, entonces podemos tratar, pero esto hay que decírselo a los niños, enseñarles la prevención a desastres naturales, porque es la única manera. Dígame. Jorge y Carlos, mira, yo quiero ser positivo dentro de siento yo que de cada cosa negativa siempre hay algo positivo y de los grandes problemas, las grandes soluciones. Aquí nosotros hemos hecho una descripción de lo que ha pasado, que si albergue, que si rescatista, que si las casas, que si todo, y todo es un análisis que hacemos, es una radiografía de todo lo que ha pasado, pero hay que sacar una lección de todo esto. Y es lo que ustedes están apuntando. O es por el tema de atender o incluirlo dentro del currículum de
de los alumnos desde los estudiantes, primaria, sí. o es con simulacros, o es con alguna otra actividad que donde se involucren los canales de televisión, pero ya las cosas cambiaron en Panamá y el cambio climático es una realidad y no podemos pensar que es que ya para nosotros los huracanes no existen, ni los terremotos, ni los tsunamis, ni aquí nadie sabe ya lo que puede ocurrir. Entonces, claro que Panamá ha sido un país, digamos que bendecido hasta ahora, pero ya llegó el momento, y esto es la parte buena, que ahora está el presidente al frente y está tomando decisiones para que todo esto vaya cambiando. Hoy decidimos, por ejemplo, hoy, que no lo sabe ni siquiera Carlos Rumbo, pero hoy decidimos ubicar un nuevo sitio para, digamos que como una bodega para almacenar estos insumos de SINAPROC en un sector en Chitré, y creo que va a estar muy cerca del aeropuerto de Chitré, como para que pueda ser un lugar donde llegue la carga y se vaya y que desde ahí se distribuya, porque se han buscado alternativas para mejorar las condiciones que tiene hoy SINAPROC, que son buenas. Ellos tienen 4 bodegas, entre ellas está la de Panamá Centro, está la de Aguadulce, tienen en David también, pero creo que tienen en Darién y le faltaba en otro sitio, pero ya ahora Azuero también necesitaba un área nueva. Y estas son noticias frescas porque acabamos de salir de una reunión donde acabamos de decidir que hay que hacerlo. Y bueno, esto va a requerir presupuesto también, pero dentro de todo lo que tenemos es que estar cerca del problema, estar anticipando las situaciones. Y si eso es lo que nos corresponde y hay que hacer alguna inversión también tecnológica, la vamos a hacer. Bien, pero bueno, ahí hay que está darle, la lección. Señor ministro y Carlos Rumbo, es muy importante darle un aplauso de pie también a todos los panameños que salieron a las calles a dar su granito de arena para ayudar a todas estas familias que resultaron afectadas. ¿Cuál es la condición actual de los albergues? ¿Se requieren más donaciones o ya es suficiente lo que tenemos para distribuir en estos 40 y tantos de albergues que usted mencionaba, director del SINAPROC? Carlos Rumbo. No, de verdad que después de esta situación que vimos en el país, que como decimos, ¿no?, que en Panamá nunca pasaba nada, ya nosotros tenemos que poner muchas cosas en la mesa, de establecer albergues temporales ya construidos por el Ministerio de Vivienda, ¿no?, por el Ministerio de Vivienda, en donde nosotros, el Sistema Nacional de Protección Civil, como una institución humanitaria, ya nosotros tengamos ya listos los albergues para cuando suceda cualquier situación de emergencia, llevar a estas personas y que cumplan, ¿no?, con todo el diseño, tanto humano como de infraestructura para este tipo de situaciones de emergencia, como en otros países. Bien, queremos darle las gracias al director del Sistema Nacional de Protección Civil por acompañarnos esta noche, también al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Los dos han tenido un trabajo arduo durante estas 2 semanas que se han dado las situaciones, han sacado esta hora para compartir con nosotros esta información y con la población entera, y realmente queremos darle las gracias y felicitarlos por ese trabajo que realmente para el Ministerio de Vivienda no ha culminado, está empezando, porque tiene que brindarle las soluciones habitacionales a estas 300 familias que han perdido sus hogares. Muchas gracias. Y es que vivienda es el último que entra, porque después que tú arreglas las carreteras y arreglas los caminos y se va y baja el agua, y entonces cuando ves la realidad es cuando entra vivienda. Así que ahora muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a los dos. Bien, esta es una realidad que se ha vivido, Jorge. Y yo recuerdo desde que tengo uso de razón o he tenido conocimiento en cuanto a este tema de huracanes, inundaciones, que siempre se preguntaban, los medios le preguntaban a las autoridades, ¿esto es consecuencia de los huracanes? Decían, no, eso no es consecuencia. Ahora sí nos hemos dado cuenta de que sí es consecuencia. Claro,
es una parte de la consecuencia. No nos toca el huracán de frente, pero sí deja una secuela. Claro, y ha Carlos. estado pasando siempre en nuestro país. Claro, Carlos, yo creo que es importante lo que señaló el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, hacia el final, de que se va a abrir una especie de centro de acopio para el SINAPROC en la región de Azuero, y me parece muy hábil porque debe es un punto céntrico para este tipo de ayuda. Dos, el reforzamiento del muro en la escuela de San Martín. Luther King creo que es. Martin Luther King, Luther perdón, King. gracias a uno de nuestros compañeros aquí. Y lo importante también es que entender que se van de las 800 y tantas viviendas, 300 y tantas se van a intervenir completamente porque imagino, y esa es una pregunta que le iba a hacer al ministro, que van a ser bajo el concepto de techo de esperanza, interpreto yo, pero son viviendas que fueron totalmente borradas por las corrientes. Y rescato lo último, nosotros creo que tenemos que pasar ya de los pequeños simulacros que hasta en relajo se hacen en la escuela y en las instituciones, a pasar a una verdadera concienciación, tanto del docente como del estudiante, como del padre de familia, de entender que estos fenómenos apenas están empezando para Panamá. Hay poblaciones como Cuba que están preparados desde hace muchísimos años, donde hubo un muerto y el muerto era por un paro cardíaco. Sí, sobre todo Y eso que les entre el huracán de frente. Como en buen panameño, que no nos agarren con los pantalones abajo y que ya sea una experiencia. Y es muy bueno lo que acaban de decir, tener diferentes centros de acopio o de distribución de ayuda, porque si la situación se da, por ejemplo, en Chiriquí tenemos un centro en David, en Herrera, se moviliza más fácil. Pero igual si no hay, se va distribuyendo. igual si porque pasó con Bucaltoro, que quedó aislada, tú puedes hacerla más rápido por avión. Pero lo importante, Carlos, yo creo que la lección que nos debe dejar estos dos fenómenos, y todavía el tema atmosférico no se ubica, y el señor Carlos Rumbo, que está en Chiriquí, sabe más que nadie que esto es como un vasito de agua en Chiriquí para generar más problemas. Entonces, lo que tenemos que aprender es que realmente a partir de esta experiencia no decir esto no vuelve a pasar. Ocurrió en el 2016 con las consecuencias del huracán Otto, y tenemos Iota y tenemos ETA en este año, dos consecuencias en menos de una semana. Tenemos que aprender a que tenemos que vivir como eso, y como decía el ministro del MIBIOT, los tsunamis, los terremotos, seamos positivos. Exacto. Y creamos en Dios, pero también una realidad que tenemos que prepararnos nosotros mismos. Y sobre todo, Jorge, todo esto se da en medio de una pandemia en la cual también en los albergues no se puede mantener la gran cantidad de personas como se daba con anterioridad, porque hay que tener un control también en cuanto a la aglomeración, hay que tener un distanciamiento, un control en los hisopados, como lo ha dicho el ministro de Vivienda, que se está llevando a cabo para poder sacar a las personas que contienen COVID-19 para que no contamine a los demás. Bueno, hemos llegado Carlos. al final, que Jorge, sobre todo un tema que realmente es profundo por la situación que se vivió en estas regiones del país, y muy que dramático. Muchas personas y sobre todo niños se ven involucrados, y el trabajo que realizan las diferentes entidades de gobierno para poder brindarles ayuda a todos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Lo invitamos el próximo jueves para que nos acompañe en otro programa más de A Profundidad. Buenas noches a todos.